Organelos de membrana simple. Ya hemos visto anteriormente los organelos de membrana doble, núcleo, cloroplasto y mitocondrias. Ya esos son los tres. Y ahora vamos a continuar viendo los siguientes. Los retículos endoplásmicos, como pueden apreciar, están en ambos tipos celulares eucariontes, tanto célula animal como vegetal. El aparato de Golgi, que también está presente en ambos casos. Las vacuolas, que es un elemento distintivo este organelo y está presente principalmente en los vegetales, ¿sí? Los animales tienen otros tipos de vacuola mucho menos importantes, más pequeños, con distintas funciones. ¿Ya? Los lisosomas, que están presentes solo en los animales, y los peroxisomas, que los tenemos en ambos tipos celulares, ya tanto animal como vegetal. Entonces partamos viendo los retículos endoplásmicos, tanto el rugoso como el retículo endoplásmico liso. Tenemos dos tipos entonces de retículos endoplásmicos, el liso y el rugoso. Ahí está la definición, son un sistema interconectado de membranas y sacos llamados cisternas. Ya cada saquito, se puede apreciar aquí, por ejemplo este es un saquito, ese es un saquito, otro saquito, otro saquito. Bueno, estos saquitos que son como laminares, tienen compartimento interior llamado lumen, un espacio interno, ese es un nombre general. Lumen es un espacio interno nada más. Y estos saquitos llamados cisternas se comunican entre sí, ¿ya? Por ejemplo, aquí vemos un lumen, se comunica con este acá, y así se comunican unos con otros, ¿ya? La idea es que hagamos un compartimento interior donde tengamos aislado ese lumen del exterior, ¿ya? Adentro, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener enzimas, ¿ya? Y por fuera, como pueden apreciar, hay ribosomas. Esos ribosomas son esas pelotitas que ven pegadas, adheridas a la membrana por el exterior del retículo endoplásmico rugoso. ¿Ya? A ver, otra cosa importante de reconocer aquí es que la membrana del núcleo, aquí se ve, ¿cierto? Esa forma redondeada es la carioteca, que son dos membranas, ¿verdad? Y fíjense que la membrana externa del núcleo se genera las cisternas finalmente, las cisternas que son el retículo endoplásmico rugoso. Y fíjense que posteriormente del rugoso se genera el retículo endoplásmico liso, pero este tiene una forma diferente, ¿cierto? Son como tubos, pero igual se generan compartimentos internos, un lumen, y la función va a ser distinta, ¿ya? Aquí algo se puede apreciar ya, las funciones de ambos, y es lo que tienen que aprenderse de la manera general, al menos. El retículo endoplásmico liso, que es este de acá, sintetiza lípidos, y el rugoso posee ribosomas en su superficie, y como posee ribosoma en su superficie va a sintetizar proteínas, ¿ya? Pero no cualquier proteínas. Normalmente son proteínas de exportación, proteínas que se van hacia afuera de la célula, hacia el exterior. Para que se vayan al exterior, las vamos a meter en unas vesículas, como estos que yo siempre les he dicho, las vesículas son pelotitas, y vamos a colocar estas cosas en estas vesículas. En este caso, vamos a poner, por ejemplo, hormonas proteicas, se van hacia el exterior, o pueden ser proteínas que van a formar la matriz extracelular, o alguna proteína que va a formar parte de la membrana, un canal que se va a ubicar en la membrana plasmática, ¿ya? Entonces vamos con el retículo endoplásmico, el liso. Primero el liso, vamos a ver, el liso acá se ve en verde, fíjense que es una continuación del rugoso y carece de ribosomas, por supuesto. Acá abajo hay nuevamente la imagen en verde también, ahí está el liso y el rugoso se ve acá, con estos granitos del cual saca su nombre de rugoso. Esos granitos son los ribosomas. Y aquí están las funciones, síntesis de lípidos es lo principal. Por lo tanto, cualquier lípido, si preguntasen en alguna oportunidad, este lípido, ¿qué organelo lo genera? El liso. El liso normalmente lo hace. Por lo tanto, fosfolípidos son lípidos y constituyen las membranas, entonces el liso va a ayudar a fabricar membranas. Los esteroides, como el colesterol y las hormonas que derivan de este, también, ¿ya? Yo voy a tener un gran desarrollo del retículo endoplásmico liso en las células que forman estos órganos, en las gónadas. ¿Por qué en las gónadas? En los testículos, en los ovarios. Porque ahí se generan las hormonas sexuales que son esteroidales. Y en la glándula adrenal también, porque ahí se genera el cortisol, la aldosterona, la corticosterona, que también son derivados del colesterol. Entonces ahí voy a tener un gran desarrollo del retículo endoplásmico liso, preferentemente. También participa en el metabolismo de los carbohidratos, pero esto es poco conocido, no es lo importante, y esto diría yo que en segundo lugar es importante, ayuda a detoxificar. Por lo tanto, va a ser abundante en el hígado. Por el hígado pasa todo nuestro alimento, después de pasar por el intestino pasa hacia el hígado fiscaliza qué cosa se distribuye a todo el cuerpo y qué no.
Y se va metabolizando, se transforma en otra cosa, se va hacia los riñones, etc. Y en el caso del músculo, de las células musculares, de los miocitos o fibras musculares, el retículo endoplásmico liso lleva el nombre de retículo sarcoplásmico. ¿Ya? Cuando veamos célula muscular se van a dar cuenta que todo lo del músculo es sarco, algo sarco, siempre sarco algo, sarcolema, ¿ya? Todo es sarco. Y aquí el retículo endoplásmico liso, entonces sería retículo sarcoplasmático o plásmico, ¿ya? Y su misión es almacenar el calcio, importante sal mineral implicada en la contracción muscular, entre otras cosas. Ahora el retículo endoplásmico rugoso. El rugoso, como les mencioné, en cuanto a su fisonomía, vemos que tiene granitos. Estos granitos son los ribosomas. Están por el exterior del retículo endoplásmico rugoso, por la cara externa de su doble membrana. Y está implicado en la fabricación de membrana junto con el REL. ¿Por qué? Porque la membrana plasmática está hecha de fosfolípidos principalmente, pero tenemos proteínas embebidas en él. Entonces, entre los dos hacen membrana. La función principal está destacada en rojo, síntesis de proteínas de secreción o exportación, ¿ya? A través de vesículas que pasan por el retículo endoplásmico, perdón, el aparato de Golgi, se van hacia el exterior. También se glicosilan. Glicosilar significa agregar azúcar a proteínas y a lípidos. Pero fíjense que acá se agregan de una forma parcial, porque la forma completa la va a realizar el aparato de Golgi, quien realiza la exportación de vesículas. Y aquí tenemos este organelo que es como Correos de Chile, que es como Chile Express, que es el encargado de recibir material, recibir insumos y exportarlos, distribuirlos dentro de la célula o hacia fuera de la célula. Preferentemente es hacia fuera de la célula a través de vesículas de transporte o vesículas de exportación, vesículas de exocitosis que se van hacia el exterior. Entonces ahí tenemos una imagen referencial de dónde está ubicado. Y acá abajo una imagen también en el microscopio electrónico de cómo es. Se fijan que también nuevamente tenemos unos saquitos como cisternas que están aplanados, ¿ya? Ahí tenemos la representación. ¿Y cuál es la idea? ¿Cómo funciona esto? Cada vez que el retículo endoplásmico liso o rugoso genera alguna sustancia, esta puede ir y unirse al Golgi. Si es que este elemento tiene que procesarse en el Golgi, vamos a ver qué es lo que hace el Golgi. Tiene que llegar a través de unas vesículas, como la que se ve ahí, y esta vesícula entra por una cara, la cara cis, o la cara cis significa el mismo lado, la cara que da al mismo lado de la célula, de los organelos de la célula principalmente acá. Entonces estos elementos que están en las vesículas van a ir procesándose, se les van a ir agregando azúcar principalmente, por lo tanto dentro del Golgi también tenemos enzimas, proteínas, y van a ir madurando, así se dice, van a ir madurando estas moléculas que vienen desde el REL, que vienen desde el RER, y van a salir después por la cara trans, ¿ya? Es como que aquí se trabaja en serie, y después sale por la cara trans, ahí vamos viendo cómo se generan, que es como una burbujita, ¿ya? Y las vesículas se van fusionando en las láminas que ven acá, ¿ya? Tenemos vesículas fusionándose, y el contenido se vierte al interior en el lumen de estas cisternas, y finalmente cuando ya está maduro la molécula se exocita, o sea, perdón, se eyecta, sale desde la cara trans, que significa al otro lado trans. Esta vesícula ya está formada, y como se puede ver ahí, fíjense desde el RER, ahí están haciendo proteínas desde el RER y se van fusionando con la cara cis del Golgi, ahí se van fusionando. En el interior ocurren reacciones enzimáticas y empiezan a madurar las proteínas o lo que sea, lo que se necesite procesar en el Golgi, ¿ya? Y ahí está lo que hace el Golgi. Recibe, como pueden ver desde el retículo endoplásmico rugoso, puede ser, modifica las moléculas que les llegan, las empaqueta en una vesícula y las emite hacia el exterior. Eso es principalmente, ¿ya? Proteínas, ¿ves? ¿Qué más pueden llegar a él? Aquí tenemos otra imagen nada más, donde se explica más en detalle qué es lo que va sucediendo. La cara cis es el lugar de recepción, la cara trans es el lugar de exportación, por ahí van a salir las vesículas ya modificadas con los químicos modificados. Vesículas se mueven desde el RER, por ejemplo, el REL desde el Golgi, esa se está moviendo. Vesículas se fusionan con la cara cis del Golgi para formar nuevas cisternas. ¿Ya? La membranita de la vesícula ahora forma parte de la membrana de la cisterna.
después maduran. Se fijan, madura las cisternas se mueven desde la cara cis a la cara trans. Ahí van atravesando por las distintas cisternas y después las vesículas salen, se forman y dejan el Golgi llevando productos específicos a otros lugares o hacia la membrana para secreción. O sea, desde el Golgi se pueden mover cosas dentro de la célula o hacia el exterior de la célula. ¿Ya? Y eventualmente vesículas transportan algunas proteínas al inicio de maduración donde cumplirán su función y algunas eventualmente se van para otro lado o se devuelven, dependiendo de la función que tenga la proteína que se está creando aquí, se está modificando. Y fíjense acá, a diferencia del rugoso, aquí se glicosila de manera final. Se le agregan lípidos, se le agregan azúcares a las proteínas y a los lípidos. Recuerden, eso es glicosilar. Y con estos azúcares se clasifica. ¿Ya? Es como colocarle una etiqueta a la molécula. ¿Ya? Y se destina de esa manera. ¿Sí? Es como Correos de Chile. Se empaqueta en una vesícula ambos tipos de moléculas, o sea, lípidos y proteínas. Y aquí tiene origen, en el Golgi, tiene origen otro organelo que se denomina lisosoma. Los lisosomas ya los vamos a ver. Les puedo adelantar que son como unas vesículas, como estas chiquititas, donde ocurre la digestión celular, intracelular. ¿Ya? Tenemos enzimas en el interior, catabólicas que destruyen todo lo que llega ahí, proteasas, lipasas, todo que destruyen todas las biomoléculas. Y es el estómago en definitiva de la célula. ¿Ya? Y también desde el Golgi se forman vacuolas de secreción. O sea, si por ejemplo esta vacuola que ven acá, se fijan que hay vacuolas igual de este tipo. Tienen elementos que se van a exportar, entonces se rodean como membranita con una vesícula y después se emiten hacia la membrana para que se fusionen con la membrana y se exporte. Eso es exocitosis. Y en el caso de los vegetales, el Golgi, este organelo, se encarga de formar la futura pared celular. Cuando las células vegetales se dividen, tienen que generar un tabique al medio. ¿Ya? Para generar dos células partimos de una y para generar dos tenemos que generar un tabique al medio y ahí generamos dos. Y este tabique tiene que estar formado de pared celular hecha de celulosa. ¿Y quién forma eso? El Golgi. ¿Ya? Y también forma el fragmoplasto. Bueno, el fragmoplasto ahí lo vamos a ver en detalle cuando se vea división celular vegetal. ¿Ya? Entonces, como complementando todo el tema, en una oportunidad se mencionó que todos estos organelos forman un sistema, ¿cierto? Un sistema de endomembranas. Y esto significa que están conectados entre sí. No físicamente, sino que a través de estas vesículas se pueden comunicar entre ellos, como si fueran departamentos dentro de una empresa donde hay comunicación a sí mismo. Entonces, voy a explicar acá, por ejemplo, el camino que va a seguir una proteína o una proteína de exportación, una proteína que se va a ir hacia el exterior acá. ¿Ya? Entonces, para tener la secuencia aminoacídica de esta proteína, yo voy a necesitar el ADN, y el ADN principalmente lo tenemos en el núcleo. Ya no se olviden que mitocondria y cloroplastos también tienen ADN del tipo bacteriano. Pero vamos a nacer de acá, del núcleo, y desde el núcleo el ADN no sale, ¿verdad? Entonces vamos a tener otra molécula, necesitamos otra molécula, que es el ARN mensajero. Ese sí sale. Entonces se sintetiza el ARN mensajero en el interior del núcleo y van a salir por estos poros nucleares, que son grandes. Y el ARN mensajero sale entonces y es tomado por ribosomas en el citosol. Y estos ribosomas migran hasta la membrana del rugoso, retículo endoplásmico rugoso. De tal manera que la proteína que se va a empezar a sintetizar, a traducir, va a quedar dentro de estas cisternas del retículo endoplásmico rugoso. Desde ahí se forma una vesícula y esta vesícula es transportada por elementos del citoesqueleto. Piensen que aquí hay como una viga que comunica de aquí a acá. Es comunicada hasta la cara cis del Golgi. El Golgi lo empaqueta, lo clasifica, le coloca algún azúcar o no, las modifica y después maduran y sale la vesícula por el otro lado. Y esta vesícula va hacia el exterior y se fusiona con la membrana y ahí se vierte en el exterior. Ya pensemos el caso de una hormona proteica, por ejemplo. O puede esto ser colágeno, que tiene que formar parte de la matriz extracelular por fuera, para que la célula se agarre o se afirme y mantenga su posición. ¿Ya? Ese sería como el camino que podría seguir una proteína de exportación. Ya los lípidos igual pueden ir por acá, fusionarse acá y venir por acá. ¿Ya? Alguna hormona lipídica, no sé. Aunque normalmente las hormonas como son lipídios pueden atravesar sin problemas la membrana sin una exocitosis, no se necesita energía para generar esto. Generalmente las hormonas lipídicas lo hacen así. Ya. Ahí dice vesícula conteniendo proteínas, nacen en el RER, difunden a través de la célula y se fusionan con la cara cis del Golgi.
Carasis. Después las proteínas son modificadas dentro del Golgi y empacadas dentro de vesículas de transporte, como esta. Vesícula secretora. ¿Ya? Eso, esa es como la ruta que finalmente sigue desde el núcleo en adelante, ¿cierto?, hasta llegar al exterior. Ya las vesículas pueden viajar a la membrana plasmática liberando su contenido en el medio extracelular. Y aquí vemos un video que demuestra esto. Tenemos el ADN, donde el ADN tiene la secuencia de aminoácidos que va a tener la proteína. Entonces de ahí viene la información. Ya veamos el video entonces. Las proteínas sintetizadas en los ribosomas asociadas a las membranas del RER son procesadas en su interior. Entonces aquí vemos cómo ahí está el RNA mensajero, genera la proteína, que la proteína queda dentro de la cisterna y se forma la vesícula. En la vesícula tenemos las proteínas del interior, los ribosomas, etc. ¿Ya? Y ahora esto viaja, las proteínas son liberadas en vesículas que se fusionan con los sacos del complejo de Golgi, la carasis del Golgi. Ahí se va a unir. Va a ser en distintos puntos ya. Ahí se libera el contenido dentro. Y ahí maduran, se glicosilan, se le agrega azúcar, se etiqueta. Después se forman vesículas. Ahí en el complejo de Golgi se añaden carbohidratos, o sea, se glicosilan proteínas y lípidos, formando las glucoproteínas y glucolípidos. En algunos tipos de células se añaden lípidos a las proteínas. Liposproteínas también se puede agregar ahí. Lípidos a las proteínas. Mira, este que ven acá arriba es un lisosoma. ¿Ya? Yo les mencioné que el aparato de Golgi se encarga también de formar lisosomas, también. Proteína de exportación, también. Proteínas de membranas, ¿sí? Todo eso puede ir a esta a la membrana, este sea para afuera o este queda adentro. Ahí tenemos como los tres elementos que pueden generar el Golgi. Lisosomas o proteínas que van a quedar en la membrana, ahí como un receptor o lo que sea. Y ahí vemos las proteínas de exportación. ¿Ya? Aquí está bastante completo este video de lo que va sucediendo. Y eso es lo que hace el Golgi. Ahora, como se muestra acá, el Golgi también crea lisosomas. Y este organelo lo vamos a ver acá. Y este organelo solamente está en las células animales. ¿Ya? Ahí está su función, digestión intracelular. Es como el estómago de la célula. ¿Qué más tenemos aquí? Posee enzimas hidrolíticas, o sea, enzimas que destruyen utilizando agua, rompen enlaces para digerir macromoléculas. Por lo tanto, vamos a tener lipasas, o sea, enzimas que destruyen lípidos, proteasas que destruyen proteínas, glucosidasas que destruyen azúcares, nucleasas que destruyen ácidos nucleicos. ¿Ya? Y estos elementos, lípidos, proteínas, azúcares o ácidos nucleicos pueden ser desde el interior de la célula o pueden venir desde el exterior. ¿Ya? En el caso de que yo esté, por ejemplo, destruyendo algún organelo interno porque ya está viejo o está dañado, eso se denomina autofagia, comerse a sí mismo. Por lo tanto, cuando escuchen autofagia, asócienlo al lisosoma digiriendo algún organelo propio de nuestro cuerpo. Otra característica de los lisosomas es que sus enzimas funcionan a un pH bajo, ácido. ¿Ya? Ese es su pH óptimo. Eso es bueno, por un lado, porque imagínense, si un lisosoma se llegara a destruir, las enzimas se vertirían en el citosol, pero como el citosol tiene un pH más básico, más neutro, se inactivan. Y de esa manera no se destruye nada en el interior. ¿Se fija? Entonces, bueno, que sea así, que tengan un pH diferente. Y se originan a partir del RER. ¿Por qué? Porque el RER va a generar las enzimas que van en el interior. Si se fijan, estos cuadritos verdes, hacemos el seguimiento, vienen desde el RER. Entonces el RER es el encargado de generar las proteínas, las enzimas que van dentro del lisosoma, pero el Golgi es el responsable de generar la membrana por fuera. ¿Ya? Entonces eso es nada más que eso. Los lisosomas que pueden digerir, como les mencioné acá, pueden destruir organelos viejos, como está acá. ¿Ya? Se forma destrucción del organelo. O se pueden fusionar este lisosoma con un fagosoma. Un fagosoma es una vesícula generada por endocitosis. Se fusionan ambas cosas y se genera una vacuola digestiva. Fíjense, ahí tienen otro tipo de vacuola, que no es la vacuola tradicional de los vegetales. Vacuola digestiva. ¿Sí? Tenemos fagocitosis. Eso. Y ahora, los peroxisomas. Los peroxisomas están tanto en células animales como vegetales. Fíjense que la imagen que ven acá a la izquierda es una célula animal. ¿Ya? Y lo que ven en verdecito serían los peroxisomas. Son como vesículas chiquititas, así como el tamaño de los lisosomas. Y ahí está en color verde. Y esta imagen a la derecha es una célula vegetal. Lo sé porque aquí hay cloroplastos. Esa es una imagen de un cloroplasto. Y tiene peroxisoma. Entonces tanto los animales como vegetales tienen peroxisoma. ¿Y qué es lo que hace el peroxisoma? El peroxisoma desintoxica. Esa es una de las funciones. Y la otra es digestión de grasas. Aquí es donde parte la hidrólisis o destrucción de las grasas.
¿ya? Entonces, para destruir las grasas, vamos a tener que tener enzimas, proteínas en el interior, que destruyen las grasas por este mecanismo que se llama beta-oxidación, o sea, se oxidan las grasas en definitiva. Y también vamos a tener enzimas que desintoxican, porque esa es la otra función que tienen, ¿ya? Resulta que cuando se procesa el alcohol etílico, se generan algunos residuos, ¿ya? Y esos residuos pueden ser tóxicos, como el peróxido de hidrógeno, por ejemplo, pueden ser tóxicos para la célula. Entonces, vamos a generar este compuesto tóxico dentro del peroxisoma. Lo ideal es que no salga de ahí. Y lo vamos a transformar en algo inocuo, como agua, a través de una peroxidasa, una catalasa, ¿ya? Esas enzimas sirven para destruir el peróxido de hidrógeno, para transformarlo en agua, principalmente. Y ahora, las enzimas que poseen el interior estos peroxisomas provienen de ribosomas libres, no provienen desde el RER, como en el lisosoma, como en las enzimas del lisosoma. ¿Ya? Abundan en el hígado procesa el alcohol. Entonces no se olviden eso. A veces preguntan qué elemento voy a encontrar en gran cantidad en tal órgano. Hay que saber cuál es la función, por ejemplo, del hígado, del páncreas, qué es lo que se va viendo normalmente a lo largo del curso. A la larga la van a poder sacar después igual. El hígado entonces elimina el alcohol gracias a que tiene estos peroxisomas, gracias a que tiene el retículo endoplásmico el liso, que también desintoxica. Crecen por adición de los fosfolípidos. De esa manera aumentan en tamaño y cuando llegan a cierto tamaño se parten en dos, ¿ya? Se autorreplican, en definitiva, se autorreplican. Si yo quiero más lisosomas, tengo que decirle al RER que genere más enzimas y que al Golgi que genere más membrana para lisosoma. Cuando si quiero más peroxisomas, bueno, hay que adherirle membrana a estas estructuras para que aumenten en tamaño y después se parten en dos. Y la vacuola. Finalmente la vacuola, que es el último organelo, este está principalmente presente en la célula vegetal, por eso está aquí como ejemplo. Es un tremendo espacio, un inmenso espacio lleno de agua. Por eso en plantas son grandes, espacios llenos de agua, y es un elemento discriminatorio frente a las células animales. Pueden ocupar hasta el 90% del volumen celular. Fíjense los organelos cómo se desplazan al exterior, que se quedan pegados contra la membrana plasmática. ¿Qué más? La membrana que rodea o que es el límite de la vacuola se denomina tonoplasto. Tono, de tonicidad, de fuerza, de tono, mantener el tono. Entonces, lo que va a hacer este organelo es eso, mantener el tono de la célula. ¿Ya? Está hecho de una membrana nada más, por algo estamos acá en esta parte de los organelos de membrana simple. La función es almacenar todo tipo de cosas, no es necesario acordarse de qué cosa en particular, sino cosas que sirven y que no sirven, ¿ya? Cosas que sirven, que no sirven. Y al tener disueltos todas estas cosas, principalmente hay agua dentro, ¿no? Entonces estas cosas normalmente las podemos encontrar disueltas, o pueden haber cristales incluso adentro, precipitados adentro, almacenados. Al ser mucho soluto dentro de este elemento va a ser hipertónico, es decir, va a succionar, va a chupar agua, ¿ya? Desde alrededor, desde el citosol y por supuesto desde el exterior. Por lo tanto mantiene la presión celular, la presión de turgencia, es decir, se encarga de que la célula, la membrana plasmática esté pegada siempre a la pared celular. Al aumentar su volumen, producto de la entrada de agua, entonces aumenta el volumen de la célula en general y la membrana se pega contra la pared. ¿Ya? Esa presión que ejerce la membrana contra la pared y viceversa se denomina presión de turgencia. ¿Ya? Aquí está un ejemplo para que lo vean. La célula cuando está así turgente, como lo ven ahí, está bien, está sanita, así, ¿lo ven? Sí, normal. En cambio, cuando no la regamos, pierde agua la célula, eso se llamaba plasmólisis, cuando se desprende la membrana plasmática de la pared. Esto es turgencia, esto es plasmólisis. Y las células, fíjense, las hojas empiezan a perder turgencia y a la larga esto puede generar marchitez permanente y de ahí la planta no se recupera. ¿Ya? Y hay vacuolas, ¿cierto? Hay vacuolas en las células animales, pero son vacuolas de digestión, vacuolas de secreción, le llaman, y son más pequeñas. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo del reino protista. Este es un paramecio, y aquí hay un tipo de vacuola que se encarga de eyectar agua. Resulta que estos organismos tienen esta adaptación porque el agua normalmente le entra, eso quiere decir que viven en agua, como un agua bien diluida por fuera. Entonces el agua le entra, esta vacuola se llena de agüita y después la contraen y el agua sale por estos canales que ven ahí. Fíjense, hay vacuolas para todo, pero la principal vacuola que tienen que recordar es la vacuola que tienen los vegetales, y la función que tiene la vacuola en los vegetales. Y eso sería entonces organelos de membrana simple.